¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Brandon Montenegro y hoy hablaremos un poco sobre matrices y determinantes. ¿Y qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de elementos o números que están ordenados entre filas y columnas. Se llama matriz de orden m por n a un conjunto rectangular de elementos A dispuestos en m filas y n columnas. Como podemos ver, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es filas y lo que es columnas. Tenemos aquí lo que es las dimensiones. Bien, aquí tenemos unos 3 ejemplitos de lo que son las dimensiones. Se me olvidaba decirles que a las matrices también las podemos representar sea con paréntesis o corchetes. Lo mismo. Ya. Tenemos aquí lo que es las dimensiones. Esto nos quiere decir, ¿qué nos quiere decir 3 por 2? Bien. El 3 representa la I y el 2 la J. Bien. Aquí nos dice que I son filas y J son columnas. Bien. Primero debemos de decir lo que son las filas. Bien, tenemos aquí 1, 2 y 3 filas. Tenemos aquí 3 filas, lo que es I. Tenemos aquí lo que son columnas, 1 y 2 columnas, lo que igual nos dice aquí, columnas se le representa con sub J. Listo. En esta otra también tenemos 2 por 2, tenemos 1, 2 filas y tenemos 1 y 2 columnas. Listo. De igual manera acá tenemos 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Bien, tenemos aquí los tipos de matrices. Tenemos lo que es la matriz fila o también conocida como vector fila. Es una matriz formada por una sola fila, como lo indica aquí en el ejercicio, en este ejemplito. Bien, vamos a ver, aquí tenemos lo que es una fila, lo tenemos aquí, y 3 columnas. Vamos acá. Igual tenemos lo que es una fila y 5 columnas. Seguimos con la matriz columna, o también se lo puede decir como vector columna. Es aquella que solo tiene y consta o está formada por una sola columna. Bien, tenemos aquí unos 2 ejemplitos. Bien, tenemos 1, 2, 3 filas y una sola columna. De igual manera tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y lo que es una columna. Bien, tenemos aquí lo que es la matriz nula. Es una matriz en la que todos los elementos o todos los números deben de ser 0. No importa cuántas filas tenga o cuántas columnas tenga. Lo que importa aquí es que los elementos o los números deben de ser 0. Como podemos ver aquí en este ejemplo,
tenemos 3 filas y 3 columnas. Pueden ser de más filas y de más columnas, pero lo que más importa es que deben de ser los elementos o los números nulos o ceros. Listo. Seguimos aquí con matrices. Matriz cuadrada. Es una matriz en la que tiene el mismo número de filas y de columnas. Igual acá en este otro ejemplo. Tenemos el mismo número. Para que sea la matriz cuadrada, debemos de tener en cuenta que sea la matriz que tenga el mismo número de filas y de columnas. Aquí tenemos 3 filas y 3 columnas. Pueden haber matrices más grandes, pero lo que importa es que sean de los mismos números de filas y de columnas. Tenemos aquí lo que es una matriz, identidad o unidad. Bien. Una matriz identidad es una matriz en la que en la diagonal principal deben de ser todos los elementos o números 1. Como podemos ver aquí en este otro ejemplo, está aquí la diagonal principal y para que sea matriz identidad, todos los elementos deben de ser 1. Bien, borremos esto. Seguimos con matriz diagonal. Nos dice matriz diagonal que los elementos que no están en la diagonal principal deben de ser ceros, como miran aquí en el ejemplo. Vamos al otro ejemplo. Debemos de tener muy en cuenta que los elementos que no estén en la diagonal principal deben de ser ceros. Listo. Bien, tenemos aquí lo que es la diagonal mayor. Es la que está formada por los elementos A, fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3. Se le llama diagonal mayor por lo que está formada por estos dos elementos. Pues aquí se puede decir que es F, fila 1, columna 1 y F, fila 2, columna 2. Igual acá en este otro ejemplo. Tenemos lo que es la diagonal y está formado por G, fila 1, columna 1, G, fila 2, columna 2 y G, fila 3, columna 3. Listo. Tenemos aquí lo que es la diagonal menor. Es la que está formada por los elementos A sub I, J, donde A se le suma I más J es igual a el número de la matriz y el resultado es un número superior a la matriz. Bien, les voy a mostrar un pequeño ejemplito. Bien, tenemos aquí lo que es esta diagonal menor. Esta es G, está en
fila 1 y columna 3. Entonces, lo que hace aquí es G y reemplaza a la fila 1. Entonces es 1 más el 3 representa las columnas, que es J. Esto es igual a 4. Entonces, como podemos ver aquí, este resultado es un número mayor a la orden de la matriz. Otro pequeño ejemplo, tenemos aquí lo que es G, fila 2, esta es la fila 2, y tenemos aquí la columna 2, entonces aquí 2. Igual lo que haríamos es sumaríamos y más J es igual a 4. Como podemos ver que es mayor al orden. Ya. Vamos con esta matriz que es 2 por 2. Tenemos aquí nuestra diagonal. Y tenemos lo que es aquí F. Y está en fila 1 y columna 2. Entonces lo que haría es F1 más 2 es igual a 3. Entonces, como podemos ver, es un número mayor al orden de la matriz. Bien, tenemos lo que es aquí traza de una matriz. Esto nos quiere decir que es la suma de nuestra diagonal principal. Bien, tenemos aquí el 8. En nuestra diagonal principal tenemos el 8 y el 3. Entonces vamos a sumar 8 más 3. No sé cómo resultado 11. Ya. Igual en este otro ejercicio. Tenemos aquí nuestra matriz de 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Y vamos a sumar, hacer una traza de una matriz. ¿Qué es lo que pasaría? Sumaríamos 10 más 1 y más 6. Esto nos da como resultado 17. Bien, tenemos aquí lo que es la matriz triangular superior. Es una matriz en la que los elementos que quedan debajo de la diagonal principal son ceros. Listo. Pues como podemos ver aquí, claro ejemplo que los elementos que quedan debajo, o sea aquí debajo de la diagonal principal deben ser ceros. Listo. Tenemos aquí lo que es matriz triangular inferior. Es parecida a la matriz triangular superior, lo que nos dice aquí que los elementos que están encima de nuestra diagonal principal, esta es nuestra diagonal principal, y también deben de ser ceros. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de nuestra matriz triangular inferior. Bien, aquí tenemos multiplicación de una matriz por un escalar. Lo que debemos de hacer en este simple ejercicio es multiplicar este numerito por los que están aquí. Y así sucesivamente. Por decir 4 por 4 es 16. La tenemos aquí.
Entonces, multiplicaríamos 4 por 0, que es igual a 0. Y vamos multiplicando así sucesivamente. 4 por 8, que es 32. Tenemos 4 por 5, que es 20. Tenemos 4 por 12, que es 48. Igual debemos de tener aquí en cuenta los signos, que es 8 por 4, 32. Tenemos un signo menos, entonces pasaría con signo menos. Listo. Seguimos. Tenemos aquí lo que es multiplicación de matrices. Bien. Para poder multiplicar dos matrices es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de nuestra segunda matriz. Debemos de tener muy en cuenta esto. Tenemos aquí una pequeña magia. Pues como nos dice en la teoría, debemos de tener muy en cuenta el número de columnas de la primera y el número de filas. Lo que nos quiere avisar aquí, lo que nos indica estos numeritos son que vamos a tener una matriz de 2 filas por 3 columnas. Bien, seguimos. Bien, seguimos con la multiplicación. Tenemos lo que es aquí nuestra primera fila. Este es 1. Y acá tenemos lo que es una columna, 2 columnas y 3 columnas. Lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestra fila con cada una de las columnas. Entonces aquí sería 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Debemos de multiplicar cada uno de estos valores y asimismo con nuestra segunda fila. Tenemos aquí lo que es nuestra segunda fila. Igualmente vamos a ir multiplicando uno por uno lo que es nuestra segunda fila y tenemos aquí nuestra segunda fila y primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila y tercera columna. Bien, ahora vamos a ir multiplicando y sumando. Bien, tenemos aquí lo que es A por B, que es igual a C. Vamos a sacar otro resultante, Entonces, tenemos aquí lo que es 5 por 1 es 5. Estamos multiplicando, ¿no? Esta por la columna. Nuestra primera fila por la primera columna. Tenemos lo que es el 3 por 5, 15. Vamos a tener en cuenta también los signos. Entonces tenemos aquí lo que es 5 por 3, 15. Tiene un signo menos, menos 15. Vamos, menos 4 por 0, que nos da como resultado 0. Bien, es 0. Tenemos menos 2 por 5, nos da como resultado menos 10. Listo. Entonces, la suma de esto nos va a dar un total de menos 20. Ya. Vamos. Nos toca con esta. Bien. 5 por 4 nos da 20. Listo. 3 por 3 que nos da 9. Tenemos menos 4 por menos 9 que nos da más 36.
Tenemos los signos menos por menos que nos da más. Y 9 por 4, 36. Menos 2 por 1 que nos da igual a menos 2. Entonces la suma de todo esto nos da 63. Bien, nos falta la última columna. Vamos. 5 por 0 tenemos que 0. 7 por 3 que es 21. Tenemos menos 4 por 5 que nos da menos 20. Y menos 2 por 4 que nos da menos 8. Entonces la suma de todo esto nos da menos 7. Bien, hemos terminado lo que es nuestra primera fila y por nuestras 3 columnas que tenemos aquí. Bien, ahora vamos a multiplicar lo que es nuestra segunda fila con nuestras 3 columnas. Vamos, 8 por 1 tenemos 8. Menos 1 por menos 5 nos da más 5. Tenemos 0 por 0 que nos da 0. Y menos 3 por 5 que nos da menos 15. La suma y la resta de todo eso nos da 2, menos 2. Bien, seguimos con nuestra segunda columna. 8 por 4 nos da 32. Menos 1 por 3 nos da menos 3. 0 por menos 9 nos da 0. Y menos 3 por 1 nos da menos 3. La suma total nos da 26. Bien, seguimos con nuestra tercera columna. 8 por 0 nos da 0. Menos 1 por 7 nos da menos 7. 0 por 5 nos da 0. Y menos 3 por 4 nos da 12. La suma de todo esto nos da 19. Ya, esa sería nuestra multiplicación. Y para que nos quede más fácil, nosotros lo que haremos es ir colocando nuestros resultados en forma de matriz. Tenemos el 20 aquí y vamos colocando el orden. Tenemos el 63 y vamos colocando el orden. Para que así se nos haga un poquito más fácil. Bien, aquí y para no perdernos tenemos aquí lo que es fila 1 y columna 1. Entonces iré aquí. Ya, bien. Tenemos aquí lo que es fila 2, columna 1. Entonces el 2 sería en fila 2, columna 1. Tenemos aquí lo que es fila 2 y columna 2. Bien, lo que tenemos aquí. Tenemos lo que es aquí fila 2 y columna 3. Menos 19 y fila 2, columna 3. Listo. Entonces, la multiplicación de A por B queda nuestra matriz de 2 por 3. Seguimos con determinante de una matriz. Bien, aquí nos da como resultado un número asociado a una matriz cuadrada que nos permite simplificar la matriz. Bien, ¿cómo se escribiría el determinante de la matriz? Tendríamos aquí determinante y nuestra matriz. Entonces quedaría igual así. Ya.
Entonces lo que nos quiere decir esto, que debemos de multiplicar nuestras dos diagonales. Tenemos aquí nuestra diagonal principal y nuestra segunda diagonal. Entonces lo que nos pide aquí es multiplicar nuestras diagonales. Bien, debemos de multiplicar, que nos sale 5 por 4, que tenemos aquí 20. Ya. Y tenemos que tener en cuenta esto. Nos dice esto. Debemos de restar nuestra diagonal, multiplicar y restar nuestras dos diagonales. Como tenemos aquí 5 por 4, que es 20, y lo tenemos aquí, menos, porque nos dice aquí, restar la diagonal principal con la diagonal secundaria. Entonces menos, y multiplicaríamos nuestra segunda diagonal, que es 6 por 3, que nos da menos 18. Entonces lo ponemos en un paréntesis, menos 18. Y resolveríamos, esto es igual a 20 más 18, y nos da como resultado 38. Eso es, mis queridos amigos, les agradezco por su atención brindada. Muchas gracias.